Hola hermanos, el día de hoy, 5 de noviembre del 2024, es martes de la 31ª semana del tiempo ordinario. Ok, vamos, poco a poco. ¿No? Fíjense que hoy es día de Santa Isabel y San Zacarías, sí, los papás de San Juan Bautista, se celebran el día de hoy. Además, día de Santa Ángela de la Cruz, podría haber hablado de cualquiera de ellos, pero quiero hablarles de un obispo mártir ucraniano. Claro que conviene hablar de estos mártires ucranianos por lo que les toca vivir, ¿no? No tiene nada que ver con la actual situación de Ucrania y Rusia, porque esto ocurre más bien en lo que era la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Bueno, él nace en 1883, un 31 de julio, Gregorio Lakota, en un pueblito que se llama Olodivka, en Ucrania, en la región de Lemko. Bueno, esto para decirlo. Eso es en la provincia de Leópolis, para que pues va ahí a la escuela y estudia, y luego pasa al seminario de Leópolis. En 1909 es ordenado sacerdote en la ciudad de Pereshmil, y ahí pues se le encarga la tarea del obispo de ser secretario de él, de Monseñor Konstantin Shekovic. Y bueno, estudia en Viena, ahí se doctora en teología en 1913, en 1914, va al seminario a enseñar, fíjense, historia de la iglesia y derecho canónico también, ahí en el seminario diocesano de Pereshmil. Y en 1918 pasa a ser incluso el rector. Ahora bien, fíjense bien, resulta ser que en 1924, ¿ok? ¿Cómo se llama? Es nombrado vicario general y además es nombrado obispo auxiliar de la diócesis de Pereshmil. Él, mientras tanto, pues va a seguir encargado del tribunal eclesiástico y todo el asunto. En 1939, ok, y esto es bien importante, el obispo ordinario de la ciudad de Jaroslav, que en ese momento está ocupada por el ejército pues, alemán, porque prácticamente toda la parte, llamémosle occidental de la diócesis, de esa diócesis hasta llegar a Cracovia, pues termina él siendo el encargado de la diócesis, lo que diríamos hoy en día como un administrador apostólico, ¿no? Él termina encargado de eso. Bueno, regresa en 1941 a Pereshmil y bueno, ahí le toca una situación durísima, ¿no? Porque se vive la Segunda Guerra Mundial, todos los conflictos que hay, esa zona eslava es compleja, es realmente compleja, Polonia, Ucrania y Rusia, evidentemente. Bueno, ay Señor Jesucristo, el problema vendrá cuando termina la Segunda Guerra Mundial y entonces toda esa zona queda bajo la égida de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y entonces a él lo arrestan el 26 de junio de 1946, acababa de celebrar la misa en la catedral, y entonces, pues lamentablemente las tropas rodearon, fíjense, son tropas polacas, pero bajo control de la Unión Soviética. Y entonces, pues le propone que él vaya con toda la parte del clero ucraniano hacia la Unión Soviética. Y entonces, claro, ellos rechazan esto, no quieren hacerlo. Se le dice que, bueno, le dan un tiempito para que lo piense mejor y seguir, sencillamente, nada. Finalmente es deportado y es condenado a 10 años en el Gulag en Vorkuta, que eso es el norte de Rusia, pues imagínense ustedes, eso sería en la Siberia, ¿no? Y bueno, ahí realmente el hombre se distinguió por su sentido de humildad, por su sentido de humanidad, y le tocaron trabajos durísimos. Cuentan que varios de los sacerdotes que estuvieron ahí, entre ellos hay un sacerdote jesuita, que él estuvo de hecho 10 años ahí, y él cuenta cómo realmente lo miraban a él como un ángel con rostro humano, porque era realmente interesantísima la figura de este Lakota, que sirvió de ejemplo para todos los que ahí se encontraban. Luego, de hecho, fíjense que de manera clandestina celebraba la Santa Misa todos los días y todos los días se reunía con los sacerdotes que se encontraban ahí para hablar de cosas religiosas. Resulta ser que para 1950, pues su salud empeora muchísimo, muchísimo, y pues termina muriendo ahí en Aves un 5 de, ¿cómo
se llama?, de noviembre de 1950. Bueno, algunos dicen que muere el 12 de noviembre de 1950, pero realmente es el 5 de noviembre. Y va a ser beatificado por el Papa San Juan Pablo II en Ucrania el 27 de junio del año 2001, junto con otro gran número de mártires que se suman pues durante la Segunda Guerra Mundial y luego después de la Segunda Guerra Mundial, como les digo, cuando la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS, pues tomó el control de toda esta zona. Bueno, un obispo mártir, un obispo mártir. Hay muchos, ¿eh? Vamos, seguimos, Filipenses, el himno a la kenosis ahora. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Hermanos, tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual siendo Dios no consideró porque debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así hecho uno de ellos se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Acuérdense que viene los primeros 4 versículos que hemos leído ayer de este capítulo 2. Parece que Pablo está tratando el tema de las divisiones internas que hay en la comunidad de Filipos. Y por eso Pablo les decía, ¿no? Eso les decía ayer, pues, que, hombre, denme la alegría de que ustedes se mantienen unidos. Yo les decía ayer la importancia del camino de la humildad, porque no puede haber unidad sin humildad. Pues aquí la prueba de la humillación máxima, el ejemplo máximo que podemos tener es esto. Este abajamiento, esta kenosis, este rebajamiento de este Dios que aunque no retuvo su dignidad, sus prerrogativas, a mí me cuesta siempre decir prerrogativas, pues que efectivamente no las retuvo, no las mantuvo, sino que tomó la condición de esclavo, dice aquí, y murió, se humilló a sí mismo, por obediencia incluso hasta la muerte, y no una muerte cualquiera, una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó, lo levantó a lo más alto, de tal manera que todos en el cielo, en la tierra y en los abismos doblen la rodilla delante de él. Fíjense, esta teología descendente y ascendente es bellísima, ¿no? Pablo, en apenas unos cuantos versículos, 6 versículos, nos lo ha explicado bellamente. Si ayer hablábamos de la unidad nacida de la humildad, el ejemplo de la humildad de Cristo debe llevarnos a todos, teniendo sus sentimientos, a un proceso de humillación, de abajamiento, para descubrir precisamente la grandeza de Dios, no la nuestra, la grandeza de Dios. Esto es fundamental, ¿no? Piénsenlo por un momento. Yo creo que, de hecho, es la clave del por qué a veces en nuestras comunidades no avanzamos, porque no tenemos los sentimientos de Cristo, sino la soberbia en la que nos plantamos tanto, ¿verdad? Que nos consideramos mejores que los demás, ¿eh? Lo que decía ayer precisamente los primeros 4 versículos. Vamos al Evangelio. Siguen todavía estos elementos que tienen que ver con lo que ya les decía, que no leímos el sábado pasado, que esta invitación de este fariseo al Señor Jesús. Jesús sigue enseñando en la mesa, es interesante, ¿no? Porque en el Evangelio de Lucas hay muchas enseñanzas en las mesas. Entonces, Lucas capítulo 14, versículos del 15 al 24. En aquel tiempo uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo, dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó un criado suyo a avisarles a los invitados que vinieran, porque ya todo estaba listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Uno le dijo, compré un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro le dijo, compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro más le dijo, acabo de casarme y por eso no puedo ir. Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces el señor se enojó y le dijo al criado, sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Cuando regresó el criado le dijo, Señor, hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el amo respondió, sal a los caminos y a las veredas, insísteles a todos para que vengan y se llene mi casa. Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, para que vean ustedes.
siguen las enseñanzas, acuérdense. Entonces, lo que no leímos el sábado es que Jesús se fija que están ocupando los primeros puestos y ese deseo de estar junto al gran, qué sé yo, el gran convidado, el gran invitado. Luego ayer nos hablaba de lo que le dice al que lo invitó a comer, que cuando de un banquete no invite a sus aleros, a sus amigos, sino que invite a todos, a sus panas, a sus parces, no, que invite a todos, no a su chero, dirían en El Salvador, no, que invite a todos. Y ahora el ejemplo, fíjense, dichoso el que esté en el banquete del reino de Dios. O sea, lo que le dice este convidado no es nada malo al Señor, al contrario, pero el Señor Jesús pone el acento en esto, que hay algunos que solo somos excusas, ¿ven? Solo somos excusas. Y esto es muy duro, ¿no? Cuánto reclamo, tanta cosa. Nos hacemos los desentendidos y Él nos sigue llamando. Fíjense que a mí me gusta esta traducción muy bella porque dice, entonces el Señor le dice, sal corriendo a la calle, trae conmigo a la casa. Y luego todavía le dice, sal a los campos, insísteles a todos para que vengan. Piénsenlo. ¿Cuántas veces nos ha insistido el Señor que quiere estar con nosotros, que quiere compartir con nosotros, que nos invita a comer con Él, que somos invitados a su mesa, a la mesa del banquete pascual, que somos invitados a ser parte de la iglesia y nosotros andamos probando huellas por todos lados? Sí, andamos poniendo mil excusas. Ay, hay gente que, ay, padre, yo quiero ayudar en la iglesia. Cuando me jubile, ay, Señor Jesucristo, eso no va a pasar, ya. Padre, cuando ya mis hijos crezcan, le voy a dedicar tiempo a la iglesia. Vendrán los nietos, o sea, que no, ni se tire. Así es decir, es ahora, es ahora. La invitación es ahora. Y no nos podemos hacer los desentendidos, porque de eso depende nuestra propia vida eterna, depende nuestra felicidad, depende todo, todo. Les invito a hacer oración. Señor, tenemos hambre y sed, de amor, de esperanza, de alegría, de entrega. Y tú nos dices, vengan, coman pan sin pagar, beban vino y leche de balde. La oración en un banquete. La Eucaristía es un banquete. La solidaridad es un banquete. Pero ponemos excusas. Somos demasiado jóvenes o demasiado viejos. Tenemos mucho que estudiar o mucho que divertirnos. El trabajo ocupa todo nuestro tiempo. Hoy no puedo. Tengo prisa. Quizá mañana. ¿Qué nos pasa, Señor? Tenemos sed y no bebemos el agua más fresca. Tenemos hambre y no comemos el pan más tierno. Tenemos frío y no nos acercamos al fuego que no se apaga. Nos sentimos solos y no nos dejamos acompañar por ti. Señor, te pido que al menos hoy no te ponga excusas y me acerque a ti sin miedo, sin reservas, sin prisas. Que al menos hoy acepte el pan de tu amor y el vino de tu alegría. Que al menos hoy sepa servir a quien me necesite. Que al menos hoy sepa compartir la alegría de ser tu hijo. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión del beato Gregory Lacotta, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz martes para todos.